Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado maneras de comunicarse, a través de gestos, sonidos, dibujos y finalmente, mediante sistemas complejos de lenguaje. Pero ¿qué pasa cuando queremos que las máquinas, que no sienten, no tienen experiencias ni emociones, nos entiendan? Desde los primeros intentos de comunicación hombre-máquina, hasta los asistentes virtuales y chatbots modernos, el procesamiento del lenguaje natural ha recorrido un largo camino. En este video descubrirás cómo funciona esta tecnología que ya forma parte de nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es el puente que une nuestros pensamientos humanos con la lógica de las computadoras. Es otra de las capacidades, además del razonamiento automático, la representación del conocimiento y el aprendizaje de máquina, que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba de Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. El PLN desarrolla técnicas computacionales que analizan, intentan comprender o producen uno o más idiomas humanos como el español, para traducir a otro idioma, para comprender y representar el contenido de texto, para generar texto o dialogar con un usuario como parte de una interfaz de preguntas y respuestas. En otras palabras, es el arte de enseñarle a las máquinas a leer, escuchar, hablar y escribir en nuestro idioma. Un ejemplo cotidiano, cuando le dices a tu teléfono, pon música relajante, y automáticamente se abre Spotify con una lista de reproducción suave, estás usando procesamiento de lenguaje natural. El dispositivo entiende que pon es un comando, que música relajante describe un tipo de contenido y ejecuta la acción correcta. El lenguaje no solo comunica información, también transmite emociones, intenciones, matices culturales y significados profundos. Decir estoy bien puede significar muchas cosas dependiendo del tono, el contexto y hasta la cultura. Una máquina que realmente quiera entender debe ir más allá de las palabras y captar el tono, el sentido oculto y el contexto emocional. Y ese es precisamente el desafío del procesamiento del lenguaje natural. Debido a su ambigüedad, la comprensión total de un lenguaje humano sigue siendo uno de los desafíos de la inteligencia artificial para aprobar la prueba de Turing, por lo que los documentos de texto en idiomas humanos son considerados no estructurados por los sistemas informáticos. Sin embargo, la comprensión parcial de los lenguajes humanos a través de PLN se ha utilizado para estructurar textos, es decir, para construir modelos computacionales de documentos para que los sistemas puedan comprender, al menos parcialmente, el contenido del texto y procesarlo de manera eficiente. Los principales niveles de análisis del PLN utilizados para construir modelos de textos de lenguajes humanos son el morfológico, para identificar las formas estándar de una palabra, el léxico, para identificar las categorías gramaticales de una palabra, el sintáctico, para identificar combinaciones correctas de palabras, y el semántico, para interpretar frases y oraciones. Básicamente existen dos tipos de modelos representativos de documentos de texto, estadísticos y basados en el conocimiento. Los modelos estadísticos se basan en técnicas de recuperación de información, como el modelo del espacio vectorial, donde los documentos están representados por vectores de peso, que representan la importancia de un término dado en el documento. Estos pesos generalmente se calculan de acuerdo con la frecuencia de aparición del término en el documento y en toda la colección de documentos. Los modelos basados en el conocimiento utilizan técnicas en los diferentes niveles de análisis del procesamiento del lenguaje natural, principalmente morfológico, léxico, sintáctico y semántico, para construir modelos de documentos textuales como instancias de estructuras de representación del conocimiento. Principales aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. AELICO. Las principales aplicaciones de PLN pueden ser organizadas en las siguientes categorías: análisis de sentimientos, resumen de contenido, extracción de información, acceso a documentos, recuperación, filtrado, recomendaciones,
predicción de resultados relacionados con el texto y preguntas y respuestas. Estas herramientas pueden aumentar las habilidades de síntesis humana y permiten la obtención rápida de información relevante de grandes colecciones de textos. Muchas de estas categorías de aplicaciones también utilizan técnicas de aprendizaje automático. En general, el PLN se utiliza en un primer paso con el objetivo de construir modelos computacionales de documentos de texto que puedan procesarse mediante técnicas de aprendizaje. Análisis de sentimientos. El análisis de los sentimientos, también llamado minería de opinión, utiliza técnicas PLN para identificar la subjetividad expresada por los humanos en los textos. Así, mide la influencia de un texto escrito sobre el lector en cuanto al tipo de sentimientos que despierta y el nivel de afecto. La proliferación de opiniones, evaluaciones, recomendaciones y otras formas de expresión en línea en blogs y redes sociales han hecho de estos medios fuentes muy valiosas para la aplicación de técnicas de análisis de sentimientos, permitiendo la identificación de opiniones relevantes para apoyar los procesos de toma de decisiones de los individuos. Y empresas utilizan PLN para analizar reseñas de productos, comentarios en redes sociales, encuestas de satisfacción. Resumen de contenido. Este grupo de aplicaciones tiene como objetivo crear automáticamente resúmenes de textos, así como identificar los temas principales de un conjunto de documentos. Extracción de información. El propósito de las técnicas de extracción de información es extraer una representación formal y no ambigua de hechos específicos de documentos de texto para su procesamiento computacional. Acceso a documentos de texto. El acceso a la gran cantidad de información textual disponible en formato digital ha promovido la aplicación de técnicas de IA, especialmente de PLN, para construir automáticamente modelos estructurados y no ambiguos de documentos de texto, que puedan ser procesados por un sistema informático, así como procesar consultas a una colección de documentos formuladas en lenguaje natural. Estos modelos son construidos utilizando técnicas estadísticas o basadas en el conocimiento. El acceso a grandes cantidades de documentos textuales disponibles digitalmente se tornó posible inicialmente a través del desarrollo de técnicas de recuperación de información. Para una consulta o pregunta dada en lenguaje natural que especifica la necesidad de información de un usuario en particular, estos sistemas recuperan un conjunto de documentos de texto relevantes para esa necesidad de información. La relevancia generalmente se determina a través de un análisis de similitud entre la consulta y los documentos de texto en el conjunto de documentos, llamado de corpus. Una de las principales aplicaciones de estas técnicas son los motores de búsqueda en la web, como Google. La respuesta a una consulta en lenguaje natural consiste en enlaces a documentos de texto, páginas web, ordenados según su relevancia para la consulta realizada. Estos sistemas tienen dos requisitos principales: permitir recuperar la mayor cantidad de documentos relevantes y ocultar la mayor cantidad de información irrelevante. Estos dos requisitos son los criterios utilizados para medir la efectividad de estos sistemas. Miku y Wittgenstein pecantes sistemas de preguntas y respuestas. Al igual que los sistemas para acceder a documentos de texto, los sistemas de preguntas y respuestas utilizan técnicas de recuperación de información y procesamiento del lenguaje natural y construyen modelos generalmente basados en el conocimiento del corpus utilizado. Sin embargo, difieren esencialmente de aquellos en la respuesta ofrecida. En lugar de proporcionar una lista de documentos relevantes para la pregunta, los sistemas de preguntas y respuestas proporcionan una única respuesta a la pregunta utilizada. Los sistemas para acceder a documentos de texto como Google ya han ampliado su funcionalidad para ofrecer respuestas en forma de un sistema de preguntas y respuestas. Los primeros sistemas de preguntas y respuestas se hicieron conocidos y fueron notables para el desarrollo posterior del área dentro de la IA. Student, programa Lisp, desarrollado en 1964 para resolver problemas de álgebra formulados como preguntas en lenguaje natural. ELIZA, desarrollado en 1966, este programa realiza el procesamiento del lenguaje natural, respondiendo preguntas de los usuarios con respuestas preprogramadas y técnicas de comparación de patrones, dando la impresión de que estabas hablando con una persona. Este software es considerado el primer chatbot, hoy popularizados con ChatGPT, Pentoscene, SHRDLU,
Este sistema de preguntas y respuestas se desarrolló en 1970 y mantiene un diálogo interactivo en inglés. Start, el primer sistema de preguntas y respuestas en la web, ha estado en línea desde diciembre de 1993. Fue desarrollado en el MIT. Alice es un chatbot, cuya versión inicial se introdujo en 1995. Las versiones más recientes han estructurado el sistema de preguntas y respuestas como un agente de software genérico que se puede reutilizar en la construcción de chatbots en diferentes dominios de aplicación. Buzzsprout. Esta primera generación de chatbots utilizan esencialmente la misma tecnología que ELIZA, respondiendo a las preguntas de los usuarios con respuestas preprogramados y técnicas de coincidencia de patrones. Las nuevas generaciones de chatbots, por otro lado, utilizan técnicas de generación de texto similares a las del resumen de contenido para generar una respuesta plausible de los documentos de texto en el corpus. También usan técnicas de aprendizaje automático para entrenar modelos con ejemplos previos de preguntas y respuestas. ¿Dónde usamos PLN en la vida diaria? Aunque muchos no lo noten, el PLN ya forma parte integral de nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos reales. 1. Asistentes virtuales, como Siri, da Apple, Alexa, da Amazon, Google Assistant. Estos dispositivos entienden preguntas, comandos e incluso conversaciones. 2. Traducción automática, como Google Translate, que ya no solo traducen palabra por palabra, sino que interpretan el sentido general de las frases. Por ejemplo, traduciendo "me rompió el corazón" como una metáfora de tristeza y no como una lesión física. 3. Generadores de contenido. Herramientas como ChatGPT crean artículos, resúmenes, correos electrónicos, guiones, poemas y todo tipo de expresión literaria. Grandes desafíos que enfrenta el PLN. Aunque los avances son impresionantes, el procesamiento del lenguaje natural sigue enfrentando enormes retos, como 1. Ambigüedad. Una misma frase puede tener múltiples significados. Por ejemplo, vi al hombre con el telescopio. ¿Quién tenía el telescopio? ¿Yo o el hombre? 2. Contexto cultural. Muchas expresiones no se pueden traducir literalmente. Por ejemplo, en inglés, kick the bucket significa morir. En español, no tiene sentido si se traduce literalmente, patear el balde. 3. Sarcasmo e ironía. Cuando decimos, claro, qué inteligente eres, podríamos estar siendo sarcásticos. Detectar eso es extremadamente difícil para una máquina. 4. Multilingüismo. El mundo tiene más de 7.000 idiomas. Crear sistemas que entiendan todos los matices culturales y lingüísticos es una tarea titánica. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. En este video exploramos una de las habilidades más esenciales para la inteligencia artificial, la capacidad de realizar inferencias lógicas y extraer conclusiones de un conjunto de premisas. Te explicaremos cómo funciona este proceso a través de ejemplos claros, como el clásico silogismo de Aristóteles y reglas de inferencia familiares como las relaciones de parentesco. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El razonamiento automático es una de las capacidades que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. El razonamiento es la capacidad de hacer inferencias sobre un conjunto de premisas para llegar a conclusiones. Premisas y conclusiones son declaraciones en un determinado universo o área de conocimiento. Las premisas son consideradas verdaderas en ese universo en particular. Estas construcciones se denominan reglas de inferencia o argumentos y el proceso de razonamiento se lleva a cabo de acuerdo con un conjunto de estas reglas. Si premisas, entonces conclusión. Por ejemplo, la regla de inferencia R1, los genitores de una persona son el padre y la madre, contiene las siguientes premisas y conclusiones. X es el padre de Z, premisa 1, y es la madre de Z, premisa 2, por lo tanto, X e Y son los genitores de Z, conclusión. La regla R1 junto con las reglas R2,
dos personas son hermanas si tienen un genitor en común, y R3, dos personas son primas si tienen genitores hermanos, podría constituir el conjunto de reglas de inferencia necesarias para razonar y demostrar la validez de las declaraciones relacionadas con quién es primo de una persona, quién es hermano de una persona, quiénes son los genitores de una persona, según las premisas que especifican, quién es el padre de una persona, y quién es la madre de una persona. Así, a través del razonamiento es posible tornar explícita la información contenida implícitamente en las reglas de inferencia utilizadas. Por ejemplo, la información de que María es la hermana de José puede tornarse explícita a partir de las premisas de que Sofía es la madre de María, y Sofía es la madre de José, y las reglas de inferencia R1 y R2. El razonamiento automático tiene como objetivo construir programas o sistemas informáticos que automatizan el proceso de razonamiento. Aunque el objetivo general es informatizar diferentes formas de razonamiento, el término se ha asociado tradicionalmente al razonamiento deductivo tal como se practica en matemáticas y lógica formal. En este sentido, el razonamiento automático es similar a la automatización de la demostración de teoremas. Los lenguajes de representación del conocimiento, como la lógica formal, se utilizan para representar computacionalmente las reglas de inferencia del proceso de razonamiento. Existen 4 tipos principales de razonamiento: deducción, inducción, abducción y analogía. Razonamiento deductivo. En la deducción, hechos se infieren a partir de reglas, es decir, la deducción va de lo general a lo particular. Dadas las premisas, los hechos representados en la conclusión de la regla de inferencia también serán verdaderos. Un ejemplo de argumento deductivo es el silogismo propuesto por el filósofo griego Aristóteles: Sócrates es un hombre, premisa 1. Todos los hombres son mortales, premisa 2. Por lo tanto, Sócrates es mortal, conclusión. Los lenguajes lógicos poseen mecanismos de inferencia que usan la deducción para razonar sobre bases de conocimiento. El razonamiento deductivo es la técnica predominante en la primera generación de aplicaciones de la IA, en el enfoque de los sistemas que piensan racionalmente. Para mayores detalles vean el video del canal, Enfoques de Russell y Norvig. Este tipo de razonamiento caracteriza también la llamada IA simbólica y los sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento, donde las reglas de inferencia deben ser explícitamente representadas. Para mayores detalles vean el video del canal, Inteligencia Artificial Simbólica y Conexionista. Razonamiento inductivo. A diferencia de los argumentos deductivos, en los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no implica necesariamente la verdad en la conclusión, solo proporcionan evidencia de que la conclusión es probablemente verdadera. El razonamiento inductivo parte de la observación de objetos y de la similitud entre sus propiedades. A partir de la observación de las características comunes de un conjunto limitado de objetos, se generaliza para una categoría completa. Por lo tanto, el razonamiento inductivo va de lo particular para lo general. Un ejemplo de argumento inductivo es: el canario vuela, observación 1. La lechuza vuela, observación 2. El colibrí vuela, observación n. Por lo tanto, todos los pájaros vuelan. Conclusión. El razonamiento inductivo es el tipo de razonamiento utilizado en las técnicas de aprendizaje automático. Es la técnica predominante en la actual generación de aplicaciones de la IA, en el enfoque de los sistemas que actúan racionalmente o agentes inteligentes. Para mayores detalles vean el video del canal, Enfoques de Russell y Norvig. Este tipo de razonamiento caracteriza también la llamada IA conexionista y los sistemas basados en redes de neuronas, donde las reglas de inferencia están implícitamente representadas en las redes. Para mayores detalles vean los videos del canal, Inteligencia Artificial Simbólica y Conexionista, y IA inspirada no cerebro humano, redes neurales artificiales. Razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo también se conoce como inferencia por la mejor explicación. En la abducción, como en la inducción, la conclusión no es una verdad universal, sino una posibilidad de ser verdad. La abducción crea hipótesis explicativas para las observaciones y estas hipótesis son evaluadas. Por ejemplo, a partir de la observación, la calle está mojada, es posible, considerando otras observaciones anteriores, elaborar las hipótesis de que llovió, o de que un camión cisterna pasó derramando agua. Luego se intenta validar, en base a otras observaciones, una de las hipótesis de experiencias anteriores. Por ejemplo, a partir de la nueva observación de que el techo de la casa está mojado, es posible descartar la hipótesis del camión, ya que se sabe que el camión cisterna no podría mojar el techo, validando así la primera hipótesis y encontrando la mejor explicación. El razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento utilizado con frecuencia en criminología y en el diagnóstico de enfermedades. Razonamiento analógico. El razonamiento analógico se basa en la similitud entre premisas que corresponden a casos particulares. De esta forma, la conclusión de un caso puede considerarse como la conclusión de otro caso con premisas similares. Como ejemplo, considere la analogía hecha por Alexander Fleming para la invención de la penicilina.
El argumento conocido era que las bacterias cultivadas en el laboratorio en contacto con el moho que se había formado por casualidad, premisa, murieron. Conclusión. Razonando de manera análoga, Fleming asumió que las bacterias que causan enfermedades al cuerpo humano en contacto con el moho, premisa, también mueren. Conclusión. Razonamiento basado en casos. El razonamiento basado en casos es un tipo de razonamiento analógico que busca resolver nuevos problemas mediante la adaptación de las soluciones utilizadas para resolver problemas similares anteriores. Este tipo de razonamiento es una práctica común de los profesionales del derecho, en particular del derecho anglosajón, que basan sus decisiones en la jurisprudencia existente relacionada con un caso específico. En el razonamiento basado en casos, el argumento lógico, si premisa, S, entonces conclusión, puede representarse como un caso, si problema entonces solución. El problema se describe a través de un conjunto de atributos. La solución de un caso conocido se puede aplicar o adaptar para resolver un nuevo problema con valores de atributos similares al del problema del caso ya conocido. Si disfrutaste este contenido, déjanos tu comentario con tus ideas o preguntas. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido gratuito sobre inteligencia artificial y tecnología. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. En este video exploramos uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial, la representación del conocimiento. Desde los sistemas simbólicos hasta las redes neuronales, descubriremos cómo la IA procesa y almacena datos, informaciones y conocimiento para tomar decisiones. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La representación del conocimiento es otra de las capacidades que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba de Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. Según sus habilidades para procesar datos, información y conocimiento, los sistemas de computación han evolucionado de los llamados sistemas de procesamiento de datos a sistemas de información y luego a sistemas basados en conocimiento. Los sistemas de IA son sistemas basados en el conocimiento porque su funcionamiento requiere conocimiento de los entornos en los que operan. Es este conocimiento el que alimentará los mecanismos de inferencia para permitir el razonamiento automatizado. ¿Qué es el conocimiento? Datos, información y conocimiento pueden ser discriminados en función de su grado de conexión y de interpretación. Ver figura en el video. Los datos se consideran términos no interpretados, sin conexión entre ellos. Por ejemplo, Pedro, María. La información consiste en hechos, declaraciones que dan significado a los datos y establecen conexiones entre ellos. Por ejemplo, Pedro es el padre de María. La información surge de la identificación de las propiedades de los datos y sus relaciones. El conocimiento es un concepto más amplio estructurado como reglas o sistemas de inferencia lógica identificadas a partir de datos e información. Por ejemplo, los genitores de una persona son el padre y la madre. El conocimiento surge de la identificación de patrones en la información disponible, por ejemplo, a través del razonamiento inductivo. Contiene información implícita que puede derivarse a través de la inferencia lógica. Por ejemplo, a partir de esa regla ejemplo y de la información de que Pedro es el padre de María, se puede inferir la información de que Pedro es genitor de María. Ver figura en el video. En la mayoría de los sistemas de la inteligencia artificial, el conocimiento puede considerarse como una regla o un sistema de reglas de inferencia. Una regla de inferencia es un principio o patrón lógico que permite deducir una conclusión válida a partir de una o más premisas. Por ejemplo, la regla de inferencia que establece que los genitores de una persona son el padre y la madre. Ver figura en el video. El conocimiento humano, entendido como información estructurada y organizada, se usa constantemente como base para inferir nuevas ideas, tomar decisiones o resolver problemas. En este sentido, podemos modelar el conocimiento como un conjunto de reglas de inferencia. Aunque el conocimiento puede modelarse como un sistema de reglas de inferencia, es importante recordar que el conocimiento humano no siempre es explícito o formalizable. Muchas veces es tácito o intuitivo y no puede expresarse fácilmente en términos de reglas precisas.
Por otro lado, la inferencia basada en conocimiento puede ser probabilística, no determinista. Por ejemplo, ciertas conclusiones derivadas de conocimiento empírico son probabilísticas, no absolutas. Desde los inicios de la IA y diferentemente de los sistemas de información tradicionales, se ha buscado que los sistemas de IA no solo procesen información, sino también conocimiento. Así surgieron los llamados sistemas basados en conocimiento, en inglés, Knowledge-Based Systems. En la década de 1950 se desarrollaron los primeros sistemas de IA simbólica. Los investigadores crearon reglas y representaciones lógicas para describir el mundo. Los sistemas expertos en los años 70 a 80 usaban bases de conocimientos y reglas para simular el razonamiento humano en áreas específicas, como el diagnóstico médico. Por ejemplo, el sistema experto MSIN fue desarrollado en los años 70 para diagnosticar infecciones bacterianas. Aunque limitado en alcance, fue uno de los primeros ejemplos de representación del conocimiento en medicina. Con el auge del aprendizaje automático, del año 2000 en adelante, la IA representa el conocimiento de formas más complejas, utilizando redes neuronales que aprenden patrones en grandes cantidades de datos. Realmente, debido a su expresividad, el conocimiento podría especificarse en un lenguaje humano. Sin embargo, los sistemas de IA aún no pueden interpretar con total precisión el lenguaje humano, debido, principalmente a sus ambigüedades. Por eso, se necesitan otros formalismos computacionales para representar el conocimiento de forma que pueda ser procesado por los sistemas de IA. Surgen entonces los lenguajes de representación de conocimiento que se describen a través de su sintaxis y su semántica y donde hechos del mundo son representados en sentencias. Los métodos de representación del conocimiento se clasifican en tres tipos. 1. Representaciones simbólicas, que utilizan reglas explícitas para describir el conocimiento de forma lógica. Son los sistemas de la llamada IA simbólica. 2. Representaciones conexionistas que no usan reglas explícitas, sino que dependen de patrones, reglas implícitas, aprendidas a través de un proceso de entrenamiento. Son los sistemas de la llamada IA conexionista. 3. Los modelos híbridos que combinan lo simbólico y lo conexionista para superar las limitaciones de cada enfoque. Los principales métodos de representación simbólica en orden cronológico de desarrollo y aplicación son 1. La lógica formal, como la lógica proposicional y de predicados y sus correspondientes lenguajes de programación, como Prolog. 2. Otros formalismos como las redes semánticas, los frames y más recientemente las ontologías. A diferencia de las representaciones simbólicas, las subsimbólicas no usan reglas explícitas. En su lugar, dependen de patrones y datos para aprender. Los principales métodos subsimbólicos son 1. Las redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Estas redes están compuestas por capas de nodos interconectados. Aprenden a reconocer patrones en grandes conjuntos de datos. 2. Modelos basados en estadística. Estos modelos usan probabilidades para representar conocimiento, por ejemplo las redes bayesianas. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. El aprendizaje automático es la subárea de la inteligencia artificial que estudia los procesos de aprendizaje humano y su modelado computacional. Es otra de las capacidades que un sistema de computación debe tener para pasar la prueba de Turing, además del razonamiento automático, la representación del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural. Puedes encontrar más información sobre la prueba de Turing en el primer vídeo de nuestra playlist Introducción a la IA. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los vídeos y asistir los vídeos que te recomendamos en la descripción del vídeo y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En este vídeo te explicamos de forma clara, accesible y con ejemplos concretos qué es el aprendizaje automático, en inglés, Machine Learning, una de las tecnologías más revolucionarias de la actualidad. Descubrirás cómo las máquinas pueden aprender sin ser programadas línea por línea, y cómo este aprendizaje se relaciona con el modo en que nosotros, los humanos, aprendemos. Carbonell, uno de los académicos pioneros en el estudio del aprendizaje automático, señala que existen dos tipos básicos de aprendizaje humano, la adquisición de conocimiento y el perfeccionamiento de las habilidades. Cuando alguien aprende física,
significa que esa persona ha adquirido y entendido conceptos de física y las relaciones entre ellos y el resto del mundo físico. Este tipo de aprendizaje implica la adquisición de nuevo conocimiento, incluidas descripciones y modelos de sistemas físicos y sus comportamientos a través de una variedad de representaciones. Se dice que la persona ha aprendido más si su conocimiento puede explicar un alcance más amplio de situaciones, es más preciso y puede predecir mejor el comportamiento del mundo físico. De esta manera, la adquisición de conocimiento se define como el aprendizaje de nuevas informaciones junto con la capacidad de aplicar esa información de manera efectiva. El refinamiento de las habilidades consiste en la mejora gradual de las habilidades motoras o cognitivas, como andar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Aquí, la esencia del aprendizaje es el refinamiento de las habilidades aprendidas a través de la experimentación y la corrección de las desviaciones del comportamiento deseado. Para Carbonell, el aprendizaje humano combina estos dos tipos y los esfuerzos intelectuales favorecen la adquisición de conocimiento, mientras que las tareas de coordinación motora contribuyen al refinamiento de las habilidades. Pero, ¿qué significa realmente que una máquina aprenda? ¿Cómo lo hace? Puede aprender como lo hacemos los humanos. Imagina que quieres enseñar a alguien a reconocer manzanas. Puedes darle una larga lista de reglas: las manzanas son redondas, de color rojo o verde, tienen una pequeña protuberancia arriba. O puedes simplemente mostrarle cientos de fotos de manzanas y decirle, esto es una manzana. Después de ver muchas imágenes, la persona empezará a identificar manzanas nuevas por sí sola. El aprendizaje automático es una poderosa herramienta que permite a las máquinas encontrar patrones y aprender de la experiencia. Está presente en nuestras vidas de formas sutiles pero profundas, desde qué canciones escuchamos hasta cómo se detectan enfermedades. Comprender cómo funciona, incluso a un nivel general, nos permite usarla con más responsabilidad, sentido crítico y creatividad. Podrás entender mejor las técnicas de aprendizaje automático asistiendo previamente al vídeo número 13 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos qué es el conocimiento y las diferencias entre datos, información y conocimiento. De manera similar a lo propuesto por Carbonell, organizamos las técnicas de aprendizaje automático de acuerdo con la estrategia de aprendizaje utilizada. 1. Aprender de memoria. Las informaciones son declaradas y representadas explícitamente por el programador o simplemente memorizadas e insertadas en una base de datos directamente desde la información de entrada. Es el enfoque de los tradicionales sistemas de información donde no existe propiamente aprendizaje automático. Existe si adquisición manual y representación explícita de datos e informaciones. Por ejemplo, Pedro es una persona, pero no existe adquisición y representación de conocimiento y por lo tanto no se trata de sistemas de la IA. 2. Aprendizaje instruccional. En estos sistemas, el conocimiento se adquiere a través de un instructor y el nuevo conocimiento debe integrarse con el conocimiento previamente existente para que pueda aplicarse de manera efectiva. Se asemeja a los métodos tradicionales de educación formal y son las técnicas utilizadas por los sistemas especialistas tradicionales que presentamos en el vídeo número 3 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos las diferencias entre la IA simbólica y la conexionista. En estos sistemas, datos, informaciones y conocimiento también son declarados por un instructor especialista y representadas explícitamente por el ingeniero de conocimiento o simplemente memorizadas e insertadas en una base de conocimiento directamente desde la información de entrada. ¿Existe aprendizaje automático en estas técnicas? La respuesta es que sí, existe aprendizaje automático de informaciones a través del razonamiento automático deductivo. Podrás entender mejor esta técnica asistiendo previamente al vídeo número 12 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos el razonamiento deductivo, entre otras técnicas de razonamiento automático. Por ejemplo, si existe previamente en la base el conocimiento de que todos los humanos son mortales y la información de que Pedro es humano, entonces, a través del razonamiento deductivo podrá aprenderse automáticamente la información de que Pedro morirá algún día. Para concluir, resaltamos que en este enfoque existe apenas aprendizaje automático de informaciones y no de conocimiento. 3. Aprendizaje por analogía. Estos sistemas aprenden a través del razonamiento analógico o basado en casos. Se aprende un nuevo concepto o capacidad para resolver un nuevo problema, recuperando de la memoria las soluciones existentes a problemas similares. Podrás entender mejor esta técnica asistiendo previamente al vídeo número 12 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos el razonamiento por analogía, entre otras técnicas de razonamiento automático. 4. Aprendizaje a través de ejemplos, llamado de aprendizaje supervisado. Este tipo de aprendizaje se basa en el razonamiento inductivo. Dado un conjunto de ejemplos positivos y negativos de un concepto, el sistema induce un concepto general que cubre todos los ejemplos positivos y ninguno de los negativos. Este enfoque incluye sistemas basados en técnicas de aprendizaje supervisado donde se utilizan ejemplos para entrenar el aprendizaje.
Los ejemplos pueden ser producidos explícitamente por un instructor o especialista de dominio, pueden ser producidos por el propio sistema y clasificados por el especialista como positivos o negativos o pueden ser percibidos por el sistema desde su entorno externo. 5. Aprendizaje a través de la observación y el descubrimiento, llamado de aprendizaje sin supervisión. Este tipo de aprendizaje también se basa en el razonamiento inductivo, pero aquí el sistema no tiene un conjunto de ejemplos positivos y negativos del concepto general que se debe aprender. Solo existen observaciones, instancias del concepto que se debe aprender, y el sistema debe averiguar qué concepto generalizar que explica todas o al menos la mayoría de las observaciones. La agrupación y los algoritmos genéticos son parte de estas estrategias de aprendizaje. La generalización puede basarse en la similitud entre las observaciones o en las restricciones que se aplican en particular a cada restricción. Podrás entender mejor las técnicas de aprendizaje supervisado y sin supervisión asistiendo previamente al vídeo número 12 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos el razonamiento inductivo entre otras técnicas de razonamiento automático. 6. Aprendizaje por refuerzo a través de ensayo y error, recibiendo recompensas o castigos. Por ejemplo, un robot aprende a caminar. Si se mantiene de pie, recibe una recompensa, si se cae, no la recibe. A través de muchos intentos, aprende a caminar. Aprendizaje supervisionado. Además del aprendizaje por refuerzo, utilizado especialmente en el área de robótica, la modalidad más popular de aprendizaje automático es el aprendizaje supervisionado o aprendizaje a través de ejemplos. El proceso general por el cual una IA aprende a través del aprendizaje supervisionado se puede resumir en 6 pasos fundamentales. Paso 1. Recopilación de datos. Todo comienza con los datos. Muchos datos. Si queremos que una máquina reconozca frutas, necesitamos miles de ejemplos de imágenes de frutas. Si queremos que detecte correos no deseados, necesitamos cientos de miles de emails etiquetados como spam o no spam. Fuentes de datos pueden ser fotos, texto, sonido, números. Paso 2. Preparación y limpieza de datos. Los datos casi nunca están listos para usar. Suelen tener errores, valores faltantes, formatos distintos o información irrelevante. Esta fase implica eliminar datos duplicados o erróneos, rellenar valores faltantes, normalizar, por ejemplo, llevar todos los tamaños a una misma escala, convertir texto en números si es necesario. Este paso puede llevar hasta el 80% del trabajo total en un proyecto de aprendizaje automático. Paso 3. Elección del modelo. Un modelo es como una plantilla que usaremos para aprender de los datos. Hay muchos tipos de modelos, cada uno con su propia lógica. Regresión lineal, para predecir valores, árboles de decisión, para clasificar cosas, redes neuronales, inspiradas en el cerebro humano, máquinas de vectores de soporte, etc. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. Elegirlo es como elegir una herramienta para resolver un problema, no es lo mismo usar un destornillador que un martillo. Paso 4. Entrenamiento del modelo. Aquí es donde ocurre la magia. Alimentamos el modelo con los datos, por ejemplo, imágenes de gatos y perros, etiquetadas, y el algoritmo ajusta sus reglas internas para aprender qué hace único a un gato o a un perro. Cada ejemplo de entrenamiento ya tiene una respuesta correcta. Por ejemplo, desde una base de datos con miles de correos, marcados como spam o no spam, el modelo aprende a distinguir entre ellos y luego puede predecir si un nuevo correo es spam. Cuantos más datos y mejor calidad tengan, mejor la IA aprenderá el modelo. El modelo aprendido se corresponde con uno o más patrones. Un patrón puede ser una regularidad que se observa en los datos. En inteligencia artificial o estadística, los algoritmos aprenden a detectar patrones para hacer predicciones. Por ejemplo, el sistema detectó un patrón de fraude en las transacciones bancarias. Paso 5. Evaluación. No basta con entrenar. Hay que evaluar si lo hace bien. Para eso, usamos un conjunto de datos que no había visto antes y medimos su desempeño. Entre las métricas más comunes están la precisión y el recal. La precisión mide la proporción de casos positivos predichos correctamente, respecto a todos los casos predichos como positivos. Responde a la pregunta, de todos los elementos que el modelo identificó como positivos, ¿cuántos fueron realmente positivos? El recal mide la proporción de casos positivos predichos correctamente respecto a todos los casos positivos reales en el conjunto de datos. Responde a la pregunta, de todos los casos positivos reales, ¿cuántos identificó correctamente el modelo? Paso 6. Predicción y uso real. Una vez que el modelo ha sido aprendido y evaluado, puede usarse con nuevos datos. Por ejemplo,
Le das una imagen de una fruta que nunca ha visto y predice que es una manzana con 92% de certeza. Aprendizaje profundo, Deep Learning. Es una subárea del aprendizaje automático que usa redes neuronales con muchas capas, a eso se refiere el profundo. Estas redes pueden aprender patrones increíblemente complejos. Las redes neuronales artificiales son modelos que imitan el funcionamiento básico del cerebro. Están formadas por capas de nodos, o neuronas, que reciben, procesan y transmiten información. Cada neurona artificial recibe señales, datos, las procesa, hace cálculos, decide si pasa la información a la siguiente neurona. Miles de estas neuronas trabajan juntas para aprender patrones complejos, como identificar rostros humanos, traducir idiomas o generar arte. Aplicaciones del aprendizaje automático. Además de las aplicaciones relevantes en robótica, desde la cirugía robótica a los coches autónomos, diagnóstico médico, educación personalizada, predicción de tendencias de mercados, detección de fraudes, predicción del clima, entre muchas otras. Las principales aplicaciones de las técnicas de aprendizaje automático se han llevado a cabo en el proceso de descubrimiento de conocimiento, en particular en la etapa de mineración de datos. El descubrimiento del conocimiento en los datos a menudo se define como el proceso no trivial de extracción automática o semiautomática de información previamente desconocida, implícita y potencialmente útil de grandes fuentes de datos. La mineración de datos es la etapa del proceso de descubrimiento de conocimiento que produce un conjunto de patrones a un costo computacional aceptable. Es en la fase de minería donde se aplican las técnicas de aprendizaje automático. El descubrimiento del conocimiento en los datos aparece como una solución alternativa a los fenómenos de Big Data y sobrecarga de información. Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos cuyo volumen, velocidad y variedad exceden la capacidad del software tradicional para ser capturado, administrado y procesado en un tiempo razonable. Hemos visto un crecimiento exponencial en los datos disponibles, pero el crecimiento en el volumen de información irrelevante inmersa en estos datos también es exponencial, un fenómeno conocido como sobrecarga de información, del inglés Information Overloading. Los métodos de minería de datos son de dos tipos, predictivos y descriptivos. Los métodos predictivos usan valores para algunos atributos de los datos para predecir valores desconocidos para otros atributos. Los métodos descriptivos utilizan patrones que los usuarios pueden interpretar para describir un grupo de objetos. Ejemplos de aplicaciones de métodos predictivos y descriptivos incluyen detección de fraude en transacciones con tarjeta de crédito y segmentación del mercado, respectivamente. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos vídeos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.